Imagina que te adentras en el corazón de una selva densa e implacable. El calor es sofocante, la humedad te envuelve, y el grito de los monos aulladores resuena entre los árboles. De repente, entre la maraña verde, una sombra, luego otra, y otra más, gigantes de piedra cubiertos por la enredadera, emergiendo de un sueño de siglos. Estás ante Tikal, la joya perdida del Imperio Maya, una metrópolis tan asombrosa que sus restos desafían todo lo que creíamos saber sobre la civilización antigua. ¿Fue solo un centro ceremonial, o bajo esta vasta capa de jungla se esconde la verdad de una ciudad tan compleja, tan avanzada, que su colapso sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia humana? Prepárate para que te volen la cabeza. Si te atreves a que tus creencias sean puestas a prueba y a descubrir los secretos que el tiempo ha intentado borrar, tienes que suscribirte a los susurros del silencio ahora. No te lo perdonarás si te pierdes lo que viene. Capítulo 1. La joya oculta de la selva. El descubrimiento de Tikal. Imagina que eres un explorador del siglo XIX, abriéndote paso a machetazos por una selva tan densa que apenas deja pasar la luz del sol. El aire es espeso, saturado de humedad, y el sonido constante de insectos y animales exóticos te envuelve. Durante días, semanas, has luchado contra la naturaleza indómita, y de repente el follaje se abre, revelando no un claro, sino una masa oscura, una forma geométrica imposible que se alza contra el cielo, la silueta de una pirámide engullida por la vegetación. Así fue como el mundo occidental comenzó a redescubrir Tikal, la joya perdida de los mayas, una ciudad que había dormido bajo un manto verde por casi 1000 años, desafiando todo lo que se creía saber sobre las civilizaciones del Nuevo Mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una ciudad del tamaño y la complejidad de Tikal pudo desaparecer tan completamente de la memoria colectiva, siendo engullida por la selva tropical de Petén, en lo que hoy es Guatemala? Para el siglo XIX, la mayoría de los europeos consideraban que las grandes civilizaciones solo podían surgir en el Viejo Mundo. La idea de que una cultura tan sofisticada pudiera haber florecido en las Américas, sin la rueda, sin el metal avanzado y sin un contacto evidente con Europa, era casi impensable. Sin embargo, Tikal estaba allí, un testimonio silencioso de una gloria pasada. Piensa en los primeros atisbos de esta maravilla. Ya en el siglo XVII, algunos misioneros españoles o madereros aventureros pudieron haber visto las cumbres de las pirámides asomando por encima de la selva, pero fueron solo avistamientos esporádicos. No fue hasta el año 1848, cuando el explorador y arqueólogo británico Alfred Maudslay llegó a Tikal, que la ciudad comenzó a revelarse al mundo con rigor científico. Sin embargo, los primeros en maravillarse con ella, aunque sin la difusión que Maudslay le daría, fueron los dos exploradores estadounidenses John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, quienes la visitaron en el año 1842. Sus descripciones, y crucialmente, las detalladas ilustraciones de Catherwood, fueron las primeras en mostrar al mundo la escala y la belleza de Tikal y otras ciudades mayas. Imagina el trabajo titánico que implicó su descubrimiento. No fue un hallazgo casual. Catherwood, con su talento artístico, y Stephens, con su prosa vívida, tuvieron que enfrentarse a una selva implacable, a enfermedades tropicales, a insectos y a la dificultad de transportar equipos en un terreno tan accidentado. Tuvieron que lidiar con la incredulidad, ya que muchos de sus contemporáneos europeos se negaban a creer que tales ruinas hubieran sido construidas por los pueblos indígenas de América. Algunos incluso teorizaban que eran obra de civilizaciones perdidas del Viejo Mundo, o incluso de extraterrestres, lo que solo subraya el shock cultural que representaba Tikal. Para los pocos habitantes locales que aún vivían en los alrededores, Tikal no estaba perdida. Sus antepasados habían conocido la ciudad y habían transmitido algunas de sus historias. Eran ellos quienes, a menudo, guiaban a los pocos exploradores valientes que se atrevían a adentrarse en la jungla. Sin su conocimiento de la tierra y sus secretos, el redescubrimiento habría sido aún más difícil. La fascinación por Tikal creció exponencialmente con cada nueva expedición. Los arqueólogos comenzaron a desenterrar no solo pirámides, sino complejos palaciegos, canchas de juego de pelota, altares y estelas talladas con intrincados glifos. Cada nuevo descubrimiento era una pieza de un gigantesco rompecabezas, revelando una sociedad compleja con un calendario sofisticado, un sistema de escritura jeroglífico, un profundo conocimiento astronómico
y una organización social impresionante. La joya oculta de la selva no era solo un conjunto de templos solitarios, como inicialmente se pensó. Era una vasta metrópolis, el corazón de un imperio, que desafiaba la noción de que la civilización debía seguir un camino evolutivo lineal como el de Europa. Tikal era, y es, la prueba viviente de que la grandeza y la sofisticación pueden surgir en contextos completamente diferentes, con soluciones ingeniosas a desafíos únicos. Su redescubrimiento no solo abrió una ventana al pasado maya, sino que también nos obligó a reevaluar nuestra propia comprensión de la historia humana. Este es el primer paso en nuestro viaje para desvelar si Tikal fue, en verdad, solo un templo. Capítulo 2. Arquitectos de la selva. La maravilla de sus pirámides y plazas. Imagina el sudor goteando por tu frente bajo el implacable sol tropical, el sonido de miles de voces trabajando en un coro ancestral, el constante golpear de herramientas rudimentarias contra la piedra caliza. Ahora, visualiza el resultado de ese esfuerzo titánico. Gigantescas pirámides que perforan el dosel de la selva, elevándose más de 200 pies, y vastas plazas pavimentadas que se extienden por hectáreas, conectando templos, palacios y complejos residenciales. Esto es Tikal, una ciudad donde los mayas, sin herramientas de metal avanzadas, sin animales de carga y sin la rueda, se convirtieron en los arquitectos maestros de la selva, creando una maravilla de ingeniería y diseño que sigue asombrando al mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue posible construir estructuras de esta magnitud en un entorno tan desafiante? Los mayas de Tikal no solo levantaron templos, esculpieron el paisaje. Primero tuvieron que despejar extensiones masivas de selva, un trabajo que por sí solo es monumental. Luego, utilizaron la piedra caliza, abundante en la región, extrayéndola de canteras locales. Pero la verdadera proeza no fue solo cortar la piedra, sino transportarla y elevarla. Piensa en el proceso. Cada bloque de piedra, a menudo de varias toneladas, era movido por la fuerza humana, utilizando palancas, rodillos de madera y, probablemente, rampas de tierra para elevarlos a las alturas necesarias. La mano de obra era inmensa. Miles de trabajadores, organizados en equipos, dedicaron sus vidas a la construcción de estas edificaciones que buscaban alcanzar el cielo. Las pirámides no eran macizas, eran estructuras escalonadas construidas sobre una base de escombros y tierra, recubiertas de piedra tallada y estuco, que luego era pintado con vibrantes colores que hoy solo podemos imaginar. Imagina la precisión de su diseño. Los mayas no construían al azar. Sus pirámides y plazas estaban alineadas con una precisión asombrosa con los movimientos de los cuerpos celestes, el sol, la luna y los planetas. El templo Primó, templo del gran jaguar, y el templo Sebodo, templo de las máscaras, por ejemplo, se miran a través de la gran plaza, y sus alturas y ubicaciones no son accidentales. Durante los equinoccios y solsticios, la luz solar se proyecta de maneras específicas sobre sus fachadas, revelando la profunda conexión entre su arquitectura y su conocimiento astronómico. La gran plaza de Tikal, el corazón ceremonial y cívico de la ciudad, es un testimonio de la planificación urbana maya. Era un espacio diseñado para la congregación de miles de personas, rodeado por los templos más altos y complejos palacios. Aquí se realizaban ceremonias religiosas, rituales públicos y probablemente eventos políticos y de mercado. Bajo esta plaza y los templos circundantes, los arqueólogos han descubierto una red de cámaras y túneles que sugieren usos rituales y funerarios, añadiendo capas de misterio a lo que era visible en la superficie. ¿Sabías que Tikal no solo destacaba por sus pirámides, sino también por sus complejos sistemas de gestión del agua? Para sostener a una población que pudo haber superado las 100.000 personas, los mayas construyeron sofisticados embalses y canales para recolectar y almacenar el agua de lluvia, vital durante la estación seca. Esta infraestructura hidráulica subterránea, aunque menos visible que las pirámides, es una proeza de ingeniería tan impresionante como cualquier templo. La visión de los arquitectos de Tikal no era solo funcional o estética, era cosmológica. Cada pirámide era una montaña sagrada, un vínculo entre el mundo terrenal y el celestial, un lugar donde los reyes sacerdotes podían ascender para comunicarse con los dioses y los ancestros. La misma ciudad era un reflejo del cosmos, un microcosmos de su universo. La escala y la sofisticación de Tikal desmienten la idea de que los mayas eran simplemente una colección de tribus dispersas,
Fueron maestros ingenieros y planificadores urbanos, capaces de organizar vastas cantidades de mano de obra y recursos para construir una ciudad que sigue siendo un hito de la civilización humana. Su capacidad para transformar la selva en una urbe funcional y sagrada es un testamento a su ingenio y persistencia. Este es solo el comienzo de cómo Tikal fue mucho más que un templo, fue un testimonio de una civilización que alcanzó alturas asombrosas. Capítulo 3. Más allá del templo, la vida cotidiana de una megalópolis maya. Imagina que no solo ves las imponentes pirámides de Tikal, sino que escuchas el bulicio de su gente, hueles el incienso mezclado con el maíz cocinado y sientes el pulso de una urbe vibrante. Tikal fue mucho más que un centro ceremonial, fue una verdadera megalópolis, un gigante urbano en el corazón de la selva maya, donde decenas de miles de personas vivían, trabajaban, comerciaban y creaban una sociedad increíblemente compleja. Pero, ¿qué pasaría si la imagen de los mayas como una civilización de ciudades-templo se quedara corta, ocultando la intrincada vida cotidiana de un imperio? ¿Alguna vez te has preguntado cómo una ciudad de esta magnitud se sostenía a sí misma? Las estimaciones de la población de Tikal varían, pero los arqueólogos sugieren que en su apogeo, alrededor del año 700 después de Cristo, la ciudad central albergaba entre 60.000 y 90.000 habitantes, con un área metropolitana más extensa que podría haber llegado a los 200.000. Para mantener a tanta gente, se necesitaba una organización social, económica y política asombrosa. Piensa en la estructura social de Tikal. En la cúspide se encontraba el Ahau, el gobernante divino, considerado un descendiente directo de los dioses. Debajo de él, una élite de sacerdotes, nobles y altos funcionarios administrativos. Estos vivían en palacios de piedra, a menudo con patios interiores, múltiples habitaciones y techos abovedados. Su vida estaba marcada por rituales elaborados, estudios astronómicos y la administración del reino. Imagina, sin embargo, la vasta mayoría de la población, los campesinos y artesanos. Ellos eran el motor de la ciudad. Vivían en casas más modestas, hechas de madera y paja, ubicadas en los alrededores del centro ceremonial o dispersas en los campos cultivados. No estaban en el corazón de la ciudad por casualidad, se dedicaban a la agricultura intensiva, utilizando técnicas ingeniosas como las terrazas agrícolas en las laderas y los campos elevados en las zonas pantanosas para maximizar la producción de maíz, frijoles, calabazas y chiles. La economía de Tikal era diversa. Más allá de la agricultura, existía una sofisticada red de comercio. Los mayas no usaban moneda en nuestro sentido moderno, pero intercambiaban bienes como obsidiana, vital para herramientas y armas, jade, preciado para ornamentos y rituales, plumas de quetzal, algodón, sal y cacao. Los mercados bullían con la actividad, con comerciantes que venían de regiones lejanas, lo que convertía a Tikal en un nodo comercial clave en la región. ¿Sabías que el agua era el verdadero oro de Tikal? Situada en una región kárstica, sin ríos navegables cercanos ni fuentes de agua permanentes, los mayas desarrollaron un ingenioso sistema de embalses y canales para recolectar y almacenar el agua de lluvia. Estos reservorios no solo abastecían a la población, sino que también eran elementos integrados en la planificación urbana, a menudo revestidos y embellecidos. Sin esta maestría hidráulica, una ciudad del tamaño de Tikal simplemente no podría haber existido. La vida cotidiana en Tikal también incluía actividades artísticas y culturales. Los artesanos creaban cerámica elaborada, textiles finos y esculturas de piedra que hoy admiramos. La música, la danza y las representaciones teatrales eran parte integral de las ceremonias religiosas y los festivales públicos. Los niños aprendían de sus padres los oficios, y la educación en la élite incluía la lectura de jeroglíficos, astronomía y matemáticas. La política en Tikal era compleja, marcada por alianzas y conflictos con ciudades-estado rivales, como Calakmul o Dos Pilas. Los reyes de Tikal ejercían su poder a través de una compleja burocracia, organizando la mano de obra para los proyectos de construcción, recaudando tributos y manteniendo el orden. Las estelas monumentos de piedra tallada no solo glorificaban a los gobernantes y sus victorias, sino que también registraban eventos históricos, ceremonias y linajes reales. Tikal fue un centro demográfico, económico, político y cultural. Su existencia como una verdadera megalópolis
con una vida cotidiana bulliciosa y altamente organizada, desmiente la noción de que sus monumentos eran simples estructuras aisladas en la selva. Fueron el corazón de una sociedad compleja y dinámica, un reflejo de la asombrosa capacidad de los mayas para crear una civilización próspera en un entorno desafiante. Entender a Tikal es entender que fue mucho más que templos. Fue una ciudad vibrante, donde los susurros del silencio nos hablan de una vida tan rica como cualquier otra gran metrópolis de la antigüedad. Capítulo 4. El cosmos en piedra, astronomía y cosmovisión de Tikal. Imagina que cada piedra, cada escalera, cada ángulo de una pirámide gigante no es aleatorio, sino una clave para descifrar el universo. Los mayas de Tikal no solo construyeron edificaciones impresionantes, codificaron su profunda comprensión de la astronomía y su cosmovisión en la piedra misma de su ciudad. Tikal fue, en esencia, un observatorio astronómico a gran escala, un lugar donde el cielo y la tierra se fusionaban, y donde el tiempo era una danza sagrada entre los cuerpos celestes y los destinos humanos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué civilizaciones antiguas, sin telescopios ni tecnología moderna, dedicaban tanto esfuerzo a observar las estrellas? Para los mayas, la astronomía no era una ciencia abstracta, era la base de su religión, su agricultura, su política y su calendario. Entender los ciclos celestes era comprender la voluntad de los dioses y predecir los eventos futuros. Los sacerdotes astrónomos de Tikal eran la élite intelectual, los guardianes del tiempo y del conocimiento cósmico. Piensa en el gran complejo del observatorio, también conocido como el Grupo E, en Tikal. Este conjunto arquitectónico es un testimonio asombroso de la precisión astronómica maya. Consiste en una pirámide en el lado oeste, estructura 5C49, y una plataforma alargada en el este, con 3 templos más pequeños sobre ella. Estructura 5C. Al pararse en la pirámide occidental durante los equinoccios 21 de marzo y 22 de septiembre, el sol sale directamente detrás del templo central de la plataforma oriental. Durante los solsticios 21 de junio y 22 de diciembre, el sol sale alineado con los templos norte y sur, respectivamente. Esta no es una coincidencia, es un diseño deliberado, una herramienta monumental para rastrear el paso del año solar. Imagina la vida maya organizada en torno a estos ciclos. El tiempo era sagrado y se medía con una precisión asombrosa. Los mayas desarrollaron un complejo sistema de calendarios interconectados. El Tzolkin o calendario sagrado de 260 días, utilizado para rituales y predicciones. El Abo calendario civil de 365 días, basado en el ciclo solar. Y la cuenta larga, un sistema de numeración vigesimal que rastreaba el tiempo desde un punto de origen mítico, el 11 de agosto de 3114 a.C., según el calendario gregoriano, permitiéndoles registrar eventos a lo largo de miles de años. Cada estela en Tikal, cada monumento con inscripciones, es una crónica del tiempo, un testimonio de su obsesión con los ciclos cósmicos. ¿Sabías que los mayas también tenían un profundo conocimiento de los ciclos de Venus? Para ellos, Venus era una deidad importante, asociada con la guerra y la regeneración. Los movimientos de Venus eran meticulosamente registrados y utilizados para planificar campañas militares y ceremonias. Hay alineaciones en Tikal que sugieren una relación con este planeta, demostrando la complejidad de sus observaciones celestes. La cosmovisión maya estaba intrínsecamente ligada a su arquitectura astronómica. Creían que el universo estaba estratificado en 13 niveles celestiales y 9 inframundos, con el mundo terrenal en el medio. Las pirámides, con sus múltiples niveles y alturas vertiginosas, eran portales, montañas sagradas que permitían a los gobernantes ascender al reino de los dioses y los ancestros, sirviendo como intermediarios entre el cosmos y la humanidad. El jaguar, la serpiente emplumada y el mono aullador, entre otras deidades, eran fuerzas cósmicas que se manifestaban en la vida terrenal. La interconexión entre la astronomía y la arquitectura de Tikal revela no solo una proeza técnica, sino una profunda armonía espiritual con el universo. Los mayas no construían templos al azar, construían una extensión de su comprensión del cosmos, una manifestación en piedra de sus calendarios, sus dioses y sus destinos. El cosmos en piedra de Tikal nos muestra que la ciencia y la espiritualidad no eran entidades separadas para los mayas, sino dos caras de la misma moneda.
Su ciudad no era solo un lugar para vivir o adorar, era una brújula celestial, un reloj cósmico, un recordatorio constante de su lugar en el universo y de la danza eterna del tiempo. Es a través de estas alineaciones y símbolos que los susurros del silencio de los antiguos mayas continúan hablándonos de su sabiduría sobre las estrellas y los ciclos de la vida. Capítulo 5. La dinastía de los Reyes Serpiente. Poder y guerra en la selva. Imagina un trono de obsidiana en el corazón de la selva, ocupado por un gobernante que no solo era un rey, sino un dios vivo, un guerrero implacable y el centro del cosmos. Tikal no era una ciudad solitaria, era la capital de una de las dinastías más poderosas del mundo maya, un linaje de reyes serpiente que forjaron un imperio a través de alianzas estratégicas, intrigas políticas y guerras devastadoras. Pero, ¿qué pasaría si la historia oficial de los mayas, a menudo vista como pacífica y ceremonial, ocultara la brutal realidad de la lucha por el poder en la selva? ¿Alguna vez te has preguntado cómo una ciudad podía crecer y dominar a otras sin un ejército centralizado al estilo romano o persa? El poder en el mundo maya clásico se basaba en la influencia, el control de las rutas comerciales, la legitimidad dinástica y, crucialmente, la capacidad militar para someter a los vecinos y expandir la esfera de control. Los gobernantes de Tikal, conocidos como Ahob, eran la encarnación de este poder. Piensa en los nombres que resuenan en las estelas de Tikal. Yak-Sev-Suk, el legendario fundador de la dinastía, que se remonta al primer siglo de nuestra era. Siyash-Chan-Kawil II, cielo tormentoso, un gobernante que consolidó el poder de Tikal en el siglo V, pero bajo la sombra de la influencia de Teotihuacán, una misteriosa potencia del altiplano mexicano. Hasao-Chan-Kawil Ifi, escudo cielo, el gran restaurador del poder de Tikal en el siglo VII, cuya victoria sobre Calakmul marcó el resurgimiento de la ciudad. Yikin-Chan-Kawil Sol Oscuro, su hijo, que expandió aún más la influencia de Tikal y llevó a cabo proyectos de construcción monumentales. Imagina la compleja red de relaciones internacionales mayas. No había un solo imperio monolítico, sino una constelación de ciudades-estado rivales, cada una con su propio Ahau, compitiendo por la hegemonía. Tikal se encontró a menudo en un conflicto directo con Calakmul, la ciudad rival en lo que hoy es México, conocida como el Reino de la Cabeza de Serpiente. La historia de Tikal es, en gran parte, la historia de esta prolongada y amarga rivalidad, una verdadera guerra fría que estallaba en conflictos abiertos periódicamente. Las guerras mayas eran brutales, pero tenían reglas. No siempre buscaban la aniquilación total, sino la captura de prisioneros especialmente nobles y gobernantes para sacrificios rituales y la humillación de los rivales. El objetivo era imponer tributo y prestigio, afirmando la supremacía de un linaje sobre otro. Las inscripciones en las estelas y los altares de Tikal narran victorias gloriosas, la captura de enemigos y la legitimación del poder divino del rey. ¿Sabías que la influencia de Teotihuacán, la gigantesca metrópolis del centro de México, llegó hasta Tikal en el siglo IV? Un evento conocido como la Entrada, en el año 378 después de Cristo, marcó la llegada de un influyente personaje teotihuacano, Siyak-Kak, quien parece haber instalado una nueva dinastía en Tikal, o al menos haber ejercido una enorme influencia sobre ella. Este evento es uno de los mayores misterios de Tikal, sugiriendo una conexión a larga distancia que cambió el curso de su historia, trayendo consigo nuevas ideas, quizás nuevas armas, y una legitimidad externa que consolidó el poder de los Ahob. La vida de los reyes serpiente estaba llena de rituales, sacrificios de sangre, a menudo autoejecutados por los propios gobernantes y sus esposas para comunicarse con el mundo espiritual, y ceremonias públicas diseñadas para mantener el orden cósmico y la lealtad de sus súbditos. Cada construcción, cada tallado en piedra, era una afirmación de su poder divino y de su conexión con los ancestros y los dioses. El poder de Tikal era tan vasto que su influencia se extendía sobre una red de ciudades y asentamientos menores que le rendían tributo. Controlaban las rutas comerciales clave, y sus guerreros mantenían el orden y defendían las fronteras de su dominio. Sin embargo, esta inmensa red de poder, forjada con sangre y sacrificio, también contenía las semillas de su propia vulnerabilidad. El ciclo constante de guerra, la presión demográfica y la dependencia de un sistema político centralizado harían que su gloria fuera tan majestuosa como efímera.
La historia de Tikal es la prueba viviente de que, en la selva maya, el poder no solo se construía con piedra, sino con la sangre y la intriga de los reyes serpiente, cuyos susurros del silencio aún resuenan en cada estela grabada. Capítulo 6. El gran colapso, que acabó con la gloria de Tikal. Imagina el bullicio de una ciudad vibrante, sus plazas llenas de gente, sus templos humeantes con incienso y sus reyes alzándose en estelas que proclamaban su gloria. Ahora, visualiza esa misma ciudad, un siglo o dos después, desierta. Las plazas vacías, la selva reclamando sus templos, los palacios silentes. Este es el enigma del gran colapso maya clásico, un misterio que afectó a Tikal y a la mayoría de las grandes ciudades de las tierras bajas del sur. ¿Qué pasó con una civilización tan avanzada, que sus logros rivalizaron con los de Roma o Egipto, para que sus ciudades fueran abandonadas y su gloria engullida por la selva? ¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización que había dominado su entorno durante siglos, construyendo metrópolis y desarrollando una cultura sofisticada, pudo sufrir una caída tan dramática? Los arqueólogos e historiadores han debatido este colapso durante décadas, y no hay una única respuesta simple, sino una compleja interacción de factores que, como una tormenta perfecta, golpearon el corazón del mundo maya. Piensa en las principales teorías que intentan explicar este declive. Sequías prolongadas y cambio climático, una de las explicaciones más respaldadas por la evidencia científica. Datos de núcleos de sedimentos de lagos y estalagmitas han revelado periodos de sequías severas y recurrentes en la región maya durante el periodo del colapso, aproximadamente entre los años 800 y 900 después de Cristo. Estas sequías habrían afectado drásticamente la agricultura, la base de la subsistencia maya. Imagina los campos de maíz resecos, los embalses vacíos y la hambruna generalizada en una población que había crecido hasta números masivos. Degradación ambiental. La misma densidad de población y las prácticas agrícolas intensivas, como la quema y tala para crear campos, podrían haber llevado a la deforestación masiva y a la erosión del suelo. La agricultura intensiva pudo haber agotado los nutrientes del suelo, haciendo que la producción de alimentos fuera insostenible, especialmente cuando se combinaba con sequías. La alteración del ecosistema por una sociedad numerosa es una lección atemporal. Guerra endémica y conflictos internos. Como vimos en el capítulo anterior, las ciudades mayas no eran pacíficas. La rivalidad entre Tikal y Calakmul y otros conflictos menores eran constantes. La evidencia arqueológica, como los sitios fortificados y las inscripciones que narran victorias y derrotas, sugiere que la guerra se intensificó en los siglos previos al colapso. Imagina el drenaje de recursos, la pérdida de vidas y la desestabilización social que la guerra constante habría provocado. Un conflicto prolongado podría haber debilitado la capacidad de las ciudades para afrontar otros desafíos. Factores políticos y sociales. La centralización del poder en manos de los Ahaub, gobernantes divinos, podría haber sido una fortaleza y una debilidad. Si los reyes no podían garantizar la lluvia, la prosperidad o la victoria en la guerra, su legitimidad divina se erosionaba. Esto podría haber llevado a revueltas campesinas, el abandono de las ciudades o la migración masiva en busca de mejores condiciones. La excesiva demanda de mano de obra para la construcción de monumentos y la guerra también pudo haber causado descontento. Factores epidémicos y salud. Aunque menos estudiada, la posibilidad de enfermedades endémicas o epidemias que diezmaran a la población es una hipótesis válida, especialmente en ciudades densamente pobladas con sistemas de saneamiento limitados. El caso de Tikal es un ejemplo perfecto de esta compleja interacción. Los últimos monumentos con fechas de cuenta larga en Tikal datan del año 869 después de Cristo. Después de eso, el silencio. No hubo una invasión masiva o una catástrofe única que aniquilara a la población. Fue un declive gradual pero inexorable. La gente no desapareció, sino que se dispersó, buscando nuevas tierras, nuevas formas de vida, quizás en las tierras bajas del norte o en las tierras altas, donde la civilización maya continuaría, pero de una forma diferente. Imagina el dolor de ver una gran ciudad vaciarse lentamente, sus templos abandonados al abrazo de la selva, sus plazas cubiertas por la maleza. El gran colapso no fue un fin, sino una transformación. La gloria de Tikal se apagó, pero el legado de los mayas perduró. Lo que acabó con la gloria de Tikal fue una compleja red de factores:
una lección sobre la fragilidad de las civilizaciones, incluso las más grandes, frente a la presión ambiental, social y política. Y es en este misterioso final donde los susurros del silencio de Tikal nos hablan de la impermanencia de todo lo construido por la mano humana. Capítulo 7. Los túneles del tiempo. Secretos bajo la superficie. Imagina que las majestuosas pirámides y plazas que vemos hoy en Tikal son solo la punta de un iceberg colosal, que bajo la superficie de la gran plaza, bajo las bases de los templos imponentes y extendiéndose en la oscuridad, existe una intrincada red de túneles, cámaras y estructuras ocultas, un verdadero laberinto subterráneo que guarda secretos aún no revelados. Este es el fascinante mundo de los túneles del tiempo de Tikal, donde cada metro excavado nos acerca más a comprender la verdadera magnitud de esta ciudad y los misterios que aún yacen enterrados. ¿Alguna vez te has preguntado qué más podría haber bajo los cimientos de templos milenarios? Los mayas no solo construían hacia arriba, excavaban hacia abajo, creando un universo subterráneo que tenía propósitos prácticos, rituales y funerarios. Estos complejos subterráneos son una de las áreas más intrigantes de la investigación arqueológica en Tikal hoy en día. Piensa en el trabajo que implica explorar estos espacios ocultos. No es una tarea sencilla. A menudo, los túneles son estrechos, húmedos, con poca ventilación y llenos de murciélagos y otros animales de la selva. Los arqueólogos, con linternas y equipos especializados, se arrastran por pasadizos que no han visto la luz del día en más de 1000 años, desenterrando capas de historia que se remontan mucho antes de las estructuras visibles en la superficie. Imagina las sorpresas que han surgido de estas profundidades. Bajo las grandes pirámides y los complejos residenciales de la élite, se han encontrado evidencias de estructuras anteriores. Los mayas a menudo construían sobre edificaciones preexistentes, envolviéndolas o enterrándolas para crear plataformas más grandes o templos más imponentes. Así, al excavar un túnel en la base de una pirámide, los arqueólogos pueden descubrir templos o palacios enteros de épocas anteriores, perfectamente conservados en el interior. Es como abrir una matrioshka arquitectónica, cada capa revelando un periodo diferente de la historia de Tikal. ¿Sabías que algunos de los hallazgos más importantes de Tikal se han hecho precisamente bajo tierra? Dentro de la estructura 5D33-2D, por ejemplo, que es una pirámide que se encuentra en la Acrópolis norte de Tikal, los arqueólogos descubrieron una subestructura más antigua y en su interior una serie de enterramientos reales. Estas tumbas no son simples fosas, son complejos funerarios con ofrendas opulentas, incluyendo jade, conchas, cerámica policromada, y a veces los restos de sacrificios humanos. Estos descubrimientos han proporcionado información invaluable sobre los linajes de los gobernantes de Tikal, sus rituales funerarios y las complejas creencias sobre la vida después de la muerte. Los túneles también servían para propósitos rituales y de almacenamiento. Algunas cámaras subterráneas podrían haber sido utilizadas para ceremonias secretas, para el almacenamiento de objetos sagrados o para rituales de iniciación. La oscuridad y el aislamiento de estos espacios habrían intensificado la experiencia mística para quienes los utilizaban. Considera el misterio de la red de túneles y chultunes, cisternas subterráneas para almacenar agua o alimentos que se extienden por toda la ciudad. Mientras que algunos chultunes tenían una función práctica, otros parecen haber estado conectados a un sistema más complejo de pasadizos, sugiriendo rutas secretas o conexiones entre diferentes áreas de la ciudad que no eran visibles a simple vista. La idea de que Tikal ocultaba rutas de escape o puntos de acceso para la élite en tiempos de conflicto es una posibilidad fascinante. El estudio de estos túneles del tiempo no solo revela la habilidad constructiva de los mayas, sino también su profunda relación con el inframundo y con sus ancestros. Cada cámara descubierta, cada tumba explorada, es una ventana a las creencias más íntimas de esta civilización, un viaje a un plano existencial que estaba tan presente para ellos como el mundo de la superficie. Tikal, por lo tanto, no es solo lo que vemos sobre el nivel del suelo. Es una ciudad con capas y capas de historia, con secretos que aún esperan ser desenterrados bajo sus propias piedras. Los túneles del tiempo nos recuerdan que, incluso en un sitio tan investigado, los susurros del silencio de los antiguos mayas continúan emergiendo de las profundidades, revelando que la cueva del jaguar, como se llama a Tikal en algunas interpretaciones,
esconde muchos más misterios de los que podríamos haber imaginado. Capítulo 8. El eco de los antiguos, el legado de Tikal en nuestro presente. Imagina que las imponentes ruinas de Tikal no son solo piedras inertes, sino un testimonio viviente que resuena a través de los siglos, hablándonos de la grandeza humana y de su fragilidad. Hemos viajado desde el misterio de su descubrimiento hasta la complejidad de su sociedad, la sabiduría de sus astrónomos, la brutalidad de sus reyes y el enigma de su colapso. Ahora, la pregunta final que nos ocupa es, ¿cuál es el verdadero legado de Tikal para nosotros, en el presente, y qué nos enseñan los ecos de esta ciudad antigua sobre nuestra propia existencia? ¿Alguna vez te has parado a pensar que las lecciones de una civilización que floreció en la selva hace miles de años pueden ser sorprendentemente relevantes para nuestro mundo moderno? Tikal es más que un sitio arqueológico, es un laboratorio del pasado que nos ofrece perspectivas críticas sobre el ascenso y la caída de las sociedades. Piensa en la capacidad de adaptación y el ingenio de los mayas. Construyeron una metrópolis próspera en un entorno desafiante, desarrollando sistemas de agricultura intensiva, gestión del agua y una organización social compleja, todo ello sin las herramientas que consideramos básicas. Tikal es un recordatorio de que la innovación surge de la necesidad y de que el ingenio humano puede superar barreras aparentemente insuperables. Su legado es un testimonio de la resiliencia y la creatividad. Imagina la profunda conexión con la naturaleza que exhibían. Su arquitectura estaba alineada con los ciclos celestes, sus técnicas agrícolas dependían de un entendimiento íntimo del ecosistema, y su cosmovisión integraba al ser humano con el cosmos. En un mundo moderno que a menudo se desconecta de su entorno natural, Tikal nos recuerda la importancia de vivir en armonía con el planeta. ¿Sabías que el gran colapso de los mayas es uno de los estudios de caso más importantes para entender los efectos del cambio climático y la degradación ambiental en las civilizaciones? Tikal nos muestra que, incluso las sociedades avanzadas, no son inmunes a las consecuencias de la sobreexplotación de recursos, la deforestación y las alteraciones climáticas. Su historia es una advertencia que resuena poderosamente en nuestro siglo XXI, mientras enfrentamos nuestros propios desafíos ambientales. La historia de Tikal también nos habla del ciclo del poder y la guerra. Sus reyes serpiente, con sus alianzas y conflictos, nos muestran la ambición humana y la naturaleza de la geopolítica, un patrón que se repite a lo largo de la historia. Pero también nos revelan que la guerra, por devastadora que sea, a menudo no es la única causa del declive, sino un factor más en una compleja red de presiones. Finalmente, el legado de Tikal reside en su misterio. Las preguntas sin respuesta sobre su abandono, los secretos aún ocultos bajo sus túneles y la profunda sabiduría de su calendario y escritura, nos invitan a la curiosidad perpetua. Nos enseñan que no todo en la historia está resuelto, y que aún hay innumerables enigmas esperando ser desvelados. Tikal alimenta esa chispa innata de exploración y descubrimiento que define a la humanidad. La ciudad de Tikal, que alguna vez fue un vibrante centro de vida y poder en el corazón de la selva, se ha transformado en un eco imponente de los antiguos. Sus templos y plazas, ahora invadidos por las raíces de la selva, nos susurran historias de grandezas alcanzadas y desafíos no superados. Su existencia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza cíclica de las civilizaciones, la interacción entre el ser humano y su entorno, y la búsqueda incesante de significado. Si este viaje a través de la ciudad escondida de los mayas ha encendido tu imaginación, si ha provocado preguntas en tu mente y te ha hecho ver la historia con otros ojos, entonces has sentido el verdadero poder de los susurros del silencio. Tikal no fue solo un templo, fue un universo en sí mismo, un legado que continúa hablándonos hoy. No permitas que estos ecos se desvanezcan. Únete a nuestra comunidad de exploradores. Suscríbete ahora a los susurros del silencio para seguir desenterrando los misterios más profundos del pasado y entender mejor nuestro presente.